Pues estamos aquí en Observatorio en una conversación especial sobre un tema particularmente delicado. Nos acompaña Santiago Corcuera, quien es, entre otras cosas, además de profesor universitario, miembro del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Y este es precisamente el tema, Santiago, que nos convoca el día de hoy en Observatorio, el tema de la desaparición forzada. ¿Por qué? Era la pregunta que le hacía también a Itzel, a nuestra estudiante el día de hoy al inicio del programa. ¿Por qué hoy en México el tema de la desaparición forzada se coloca en el centro de la agenda pública? Bueno, si me permites, Pedro, lo primero que quiero decir es que como me presentaste como integrante del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, es que todo lo que te diga yo hoy aquí lo voy a decir a título personal, Santiago Corcuera, como ciudadano mexicano. Aunque soy integrante de ese comité, mis opiniones no van a... Me parece estupendo. ...a ser más que opiniones personales. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿por qué la desaparición forzada está en el centro de la atención nacional? Bueno, pues porque por desgracia, a pesar de que México ha tenido algunos expedientes negros en el tema de la desaparición forzada, como la Guerra Sucia y los cientos de desaparecidos de la década de los 70s, luego la guerra de baja intensidad que se dio durante el sexenio de Zedillo respecto del conflicto en el sureste mexicano con el ejército zapatista, ejecuciones sumarias, torturas, desapariciones forzadas, que es un expediente que luego del cual se habla poco porque se quiere recordar a Zedillo como el presidente demócrata que permitió la transición como si le hubiera quedado de otra, pero olvidamos la guerra de baja intensidad tan sangrienta que se provocó durante esos 6 años, y luego pues el expediente negrísimo, renegrido, terrible, que se inicia con la llegada al poder del presidente Felipe Calderón y la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública para el llamado combate contra el crimen organizado. Eso es lo que provoca este contexto de violencia generalizada que se fue dando paulatinamente, no es que se haya dado de la noche a la mañana, y en el que se han dado centenas de miles de ejecutados y de desplazados, decenas de miles de desaparecidos. Déjame hacer un corte de 2 de las piezas que colocas sobre la mesa, porque me parecen importantes además para pensar el presente mexicano. Una de las paradojas, siguiendo tu misma reconstrucción, es que si bien hubieron eventos de desaparición forzada e indiscutiblemente de excesos por parte del ejercicio de la fuerza estatal en los años 70, como bien señalabas, pareciera que este fenómeno nos aparece a los mexicanos después de la transición democrática con una fuerza mucho mayor. Y esta es una paradoja mexicana porque nuestros países vecinos en el sur de alguna manera han tenido que hacer cuentas con estos horrores que tuvieron lugar en el tiempo del autoritarismo y los han encarado con el instrumental, digamos, de las reglas democráticas. Y a nosotros, en cambio, el pico de toda esta violencia que describes se nos aparece después de la transición democrática. ¿Cómo explicar eso, Santiago? Pues la definición de desaparición forzada no establece que deba de darse en un contexto de represión o de autoritarismo o de dictadura. Es la actuación por parte de agentes del Estado o de particulares que actúan con su apoyo o su aquiescencia. O sea, la premisa es dura. Las democracias también... Con cualquier fin. Bueno, también. Y no es que haya una... es decir, no quiere decir que cuando se dan las desapariciones forzadas necesariamente tenga que darse una política de Estado para que se den las desapariciones forzadas. Lo que se necesita es que haya una intervención de agentes estatales y que se den las desapariciones forzadas. Si se tenía la intención de provocar un desastre o no se tenía la intención de provocar un desastre, no importa. Lo importante es ver si se provocó o no se provocó el desastre. Segundo punto de lo que decías antes, y luego quiero regresar a este tema de la definición, en donde tú y yo tenemos ahí además una discusión que me gustaría compartir con el auditorio. Pero la otra pieza, el tema de la vinculación entre la estrategia para combatir la criminalidad organizada y el desencadenamiento de estos eventos de violaciones de derechos humanos. Primer dato, el fenómeno de la criminalidad sí es un problema real. Absolutamente. Sí es un problema real. Es decir, y lo era antes de que llegara Calderón. Y lo era antes de que llegara Calderón. Bueno, ¿en dónde está entonces el detonador de estas violaciones de derechos humanos? ¿En la decisión desde el gobierno de enfrentar el crimen organizado con una política como la que siguió Calderón? ¿Tú dirías que ese es el factor determinante? Pues recordando a Aristóteles nos acordaríamos de la diferencia entre la causa material y la causa eficiente. La causa material estaba, ¿no?
Estaba ahí la criminalidad, sin duda, de algún modo contenida y no se manifestaba violentamente o tan violentamente como se manifestó después de la decisión que toma Calderón de utilizar a las Fuerzas Armadas para el combate de estos grupos. Y entonces es utilizar un instrumento inadecuado para hacer frente a un determinado fenómeno. Es como decir, voy a operar un cáncer de estómago con un serrucho para amputar un brazo, porque el bisturí está contaminado y no tengo tiempo para esperar a que el esterilizador lo esterilice. Entonces esa fue una decisión precipitada, utilizando instrumentos inadecuados para hacer frente a la enfermedad. Es interesante, me recordaste una frase de Massimo Cacciari sobre un problema en Italia que decía, digamos, haciendo el paragón, decía, este fenómeno de la violencia es la obra de un cirujano loco que con tal de intentar extirpar un tumor provocó la metástasis. Así es. Y no solo nos dejó en terapia intensiva por haber utilizado los instrumentos inadecuados. O la otra imagen que creo que es muy ilustrativa es que si nos dicen aquí que hay un par de panales de abejas africanas y te digo yo, oye, pues hay que enfrentar este problema que existe, y tú me dices, sí, cómo no, pásame la metralleta. Yo te digo, oye, no, la metralleta es un instrumento inadecuado, mejor espérate a que lleguen los bomberos. No, no tengo tiempo que perder, porque tengo que legitimarme, y esas 4 horas que tardarían los bomberos en llegar no las puedo yo utilizar. Así que pásame la metralleta. Y entonces le dio a la metralleta, sí se fregó una que otra abeja africana, pero nos dejó infestado el estudio con otras 250,000. Ese para mi gusto es la causa eficiente del problema. La causa eficiente, lo cual además supone identificar también momentos y responsables Ahora, de decisiones. no quiere decir que quien tomó la decisión haya querido deliberadamente provocar el desastre que provocó, pero eso no quiere decir que no exista un desastre. Sí, probablemente incluso pretendían, y queremos creer que así era, totalmente lo contrario. Muy probablemente, pero se equivocaron. Bueno, siguiente pieza y luego caminando hacia el presente, hacia los días de hoy, pero siguiente pieza tiene que ver con este tema de la definición. En tu definición, y prefiero que seas tú el que lo dice, ¿quién es quien puede cometer desaparición forzada? Bueno, lo que pasa es que hay, digamos, 2 definiciones en términos prácticos, para no meternos en demasiadas honduras. La definición que propone el derecho internacional de los derechos humanos y la definición que propone el derecho penal internacional. La diferencia, hay 3 diferencias, pero una de ellas, que es en donde tú y yo hemos tenido algunas pláticas al respecto, es sobre el agente perpetrador. El derecho penal internacional dice que la desaparición forzada la pueden cometer agentes del Estado o grupos políticos. Estos pueden actuar con aquiescencia del Estado o no. Entonces, y el derecho internacional de los derechos humanos dice que el perpetrador es agentes del Estado o particulares que actúan con el apoyo o aquiescencia de agentes del Estado. Si no hay ese apoyo o aquiescencia, o sea, si no hay esa intervención de agentes del Estado, no es desaparición forzada. La diferencia específica es la intervención del Estado. El derecho internacional de los derechos humanos no es que no se preocupe por las desapariciones cometidas por agentes particulares. Dice el artículo 3 de la Convención de la ONU que los estados tienen la obligación de atender ese problema, pero no son desapariciones forzadas stricto sensu. Vale la pena detenernos porque creo que el tema es importante en lo que sucede en México, porque al final lo que tenemos sobre el tablero sería lo siguiente. Una posibilidad es, para calificar como desaparición forzada, tiene que participar directamente un agente estatal o una persona con autorización o apoyo del Estado. Apoyo o aquiescencia. ¿Sí? Aquiescencia del Estado. Es decir, en ese caso la responsabilidad del Estado es directa de la desaparición forzada. Correcto. En cambio, la otra definición contempla la posibilidad de que puedas calificar de la misma manera aquellas desapariciones de personas que comete, por ejemplo, un grupo político o una banda del crimen organizado. Es decir, pues la definición del derecho penal dice grupo político. Que quién sabe una si banda, exactamente. Porque, y en este segundo caso, la responsabilidad del Estado no sería por comisión, sino sería únicamente por omisión. ¿No? Pero en el derecho internacional de los derechos humanos también, nada más que no le decimos desaparición forzada. Es como lo mismo que pasa con la tortura. El dolor que te provoca que yo te apague un cigarrillo en la mano en este momento es el mismo si te lo provoco yo, que no soy un agente del Estado, que si te lo provoca un policía. Nada más que si te lo provoca un policía se llama tortura y si te lo provoco yo se llaman lesiones.
es el mismo dolor que te provoca, sí, pero ¿qué es más grave, Pedro? Que lo haga un agente del Estado, al que le pagas para que te cuide y no para que te torture. Esa es la importancia de hacer la distinción, para no diluir la responsabilidad del Estado y no decir, bueno, es que ellos también cometen desapariciones. Sí, desapariciones, pero no desapariciones forzadas. Y yo quiero saber cuántas de estas desapariciones son forzadas y cuántas no. Eso nos llevaría a la conclusión, según esta línea de definición, que las violaciones de derechos humanos solo las puede cometer el Estado desde tu perspectiva. En estricto rigor jurídico, sí, aunque no siempre. Porque, por ejemplo, puede ser un particular con aquiescencia del Estado. Primera excepción. Segunda, las violaciones a los derechos humanos laborales normalmente las comete un particular, el patrón o el empleador, como se dice ahora. Y la discriminación la puede cometer un particular contra otro particular. O sea, hay algunas excepciones, pero en violaciones gravísimas de derechos humanos... Tú dirías solo el Estado. Se ha dicho, los comités de la ONU han dicho que las violaciones masivas de derechos humanos requieren necesariamente que haya intervención del Estado. Un último escenario, no es que me quiera, digamos, detener en exceso en el punto, pero creo que es importante, aquel en el cual, en un territorio determinado, las autoridades del Estado han sido suplantadas de facto, de hecho, por un grupo político o una organización criminal que ejerce el control territorial. Es decir, que para todo efecto práctico, sin ser legalmente el Estado ni legítimamente, ejerce las veces de autoridad estatal. Cobra derechos de piso, ejerce la autoridad, de alguna manera juzga, ejerce la violencia. Incluso en esos casos en los cuales la autoridad de hecho no es estatal, dirías que desapariciones no se considerarían desapariciones forzadas. Lo que pasa es que es muy difícil en un contexto como el que tú describes, que no haya un presidente municipal que sea completamente lacayo de quien en realidad gobierna, porque no es que en esos contextos no haya un presidente municipal. Claro. Hay un presidente hay autoridades formalmente que dicen, bueno, pues ya ni modo, ya me suplantaron y yo aquí me hago güey, ¿no? Y entonces ya ahí la llevamos. Pues ahí hay una aquiescencia. Ok. En esta misma dirección, una cuestión más, digamos, como conceptual y el regreso directo al presente. El hecho de que los estados sean estados federales no es menor. Tú mismo colocas ahora el ejemplo de un presidente municipal. Es decir, cuando se dice, y ya sé que fue el Estado. Fue el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de acuerdo con la definición que da la Organización de las Naciones Unidas en sus principios sobre responsabilidad internacional de Estado, dice que la responsabilidad internacional de Estado o el acto internacionalmente ilícito o el hecho internacionalmente ilícito del Estado es un hecho realizado por cualquier agente del Estado de cualquier sector o nivel. Es decir, un policía municipal o el gobernador o el presidente de la República o un diputado o un juez, si él o ella realizan ese acto, es un hecho internacionalmente ilícito del Estado. Por lo tanto, cuando uno de esos realiza una desaparición forzada, podemos con toda precisión y rigor jurídico decir fue el Estado. Ok, y para efectos de las responsabilidades, que no es menor, porque uno dice fue el Estado y sí alude a que fue un acto. Cuando decimos que fue el Estado, estamos hablando de la responsabilidad internacional del Estado, no de la responsabilidad penal. La responsabilidad penal es la que se le va a atribuir a una persona física que va a ser sometida a un juicio para ver si ella realizó el acto punible. El presidente municipal en colusión con el crimen organizado. Entonces se le va a llevar a juicio penal, entonces se tiene que demostrar a través de un determinado proceso legal que si tuvo o no tuvo responsabilidad y si merece o no merece un castigo. Pero, por ejemplo, en el derecho internacional de los derechos humanos no se juzga a personas físicas, se juzga al Estado. O sea, en el caso Radilla, ¿tenemos perpetrador? No. ¿No sabemos quién lo desapareció todavía? No. Sin embargo, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Fue el Estado. Eso fue lo que dijo, del Estado. Así es. Y esto es muy importante. Yo sé que tú lo has advertido al inicio del diálogo del día de hoy. Tus opiniones son a título personal. Correcto. Y qué bueno que así sean, Santiago. Pero no puedo dejar de aludir que en estos días acaba de haber digamos, pronunciamiento por parte del comité del que tú formas parte sobre la situación de lo que está pasando en México y pues también una respuesta del Estado mexicano pues con un diferendo de fondo importante sobre la valoración y evaluación que se hace. ¿Qué está pasando por ahí? Hasta donde quieras entrarle, obviamente. No, yo creo que si
aclaro en el sentido que lo que voy a decir lo digo como simplemente un observador, que fue lo que fui, porque en las audiencias públicas del debate que se dio con México, pues eran públicas, ni modo que no pudiera yo estar presente. Entonces presencié todo el debate, por supuesto, y no me enteré de las observaciones finales, sino hasta que se dio la conferencia de prensa en Ginebra y tomé las observaciones finales y las empecé a ver porque no tuve ninguna participación en su elaboración ni nada. Pero he dado seguimiento a la prensa y he dado seguimiento al debate. Lo que más ha provocado debate es el uso de la palabra generalizadas. Claro. Pero Porque lo que tiene pasa, implicaciones pues también, sí, ¿verdad? puede tener implicaciones jurídicas. Lo que pasa es que la verdad, aquí me doy perfecta cuenta cómo a veces el amarillismo no intencional de los medios de comunicación provocan mucho más el enrarecimiento del ambiente y no ayudan realmente al conocimiento de la situación. El comité, según me acuerdo, no dijo que había desapariciones forzadas generalizadas en México. Eso no fue lo que dijo el comité. Dijo que era un problema. Dijo, y creo que casi literalmente, porque ya lo he leído tantas veces que ya casi me lo aprendí en memoria, que dice que es un contexto generalizado de desapariciones en gran parte del Estado parte, en gran parte del país, muchas de las cuales pueden ser o podrían ser desapariciones forzadas. Está bien. O sea, ahora, ¿qué es un contexto generalizado de desapariciones? 5 diarias, ¿te parece suficiente? ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 días podría decirse que es generalizado, o durante 6, 7 u 8 años ya puede decirse que ya es generalizado. O sea, por favor, no digamos alegremente, dijo el comité que había desapariciones forzadas generalizadas, porque no fue lo que dijo. ¿Qué te parece si nos quedamos en este punto? Vamos a un corte y regresamos. Y regresamos mirando lo que ya venía anunciando yo desde hace unos minutos, que es el presente, y quizás sobre todo, pues digamos, de Ayotzinapa hacia adelante, y este tema, el debate que se ha generado con la ONU y lo que puede implicar hacia adelante. Estamos aquí en Observatorio platicando sobre el tema delicadísimo de las desapariciones forzadas en México. Vamos a un corte y ya volvemos.